Misterios en Cañas y Barrios, con José Antonio Colinet. Nuestro asesor, nuestro maestro histórico siempre es don José Manuel García Bautista, y es el que va a poner el guiño, la guinda a este caramelo maravilloso. Decíamos, ¿se quedaron petrificados? La leyenda cuenta que se quedaron petrificados para acompañar por toda la eternidad a Qixi Huang, el emperador que hacia el siglo II a.C. pues dispuso esa maravillosa tumba, esa magnífica tumba que hoy día podemos contemplar aquí, solamente en parte, evidentemente. Fíjate, más de 8.000 figuras, y se sigue trabajando. Se descubre en el año 1974, cuando... O sea, hace relativamente poco. Hace poco. Estaba en un huerto, eso es lo que no se cuenta, pero que es una anécdota, y era un campo de melocotonero, y llegó un momento en el que se dispuso a cavar un pozo, el dueño de aquel terreno, dueño entre comillas, ya sabes que en China esto de la propiedad no... Y cuando cavó aquel hoyo para ese pozo, descubre que hay una figura. Y bueno, llama a un convecino, siguen cavando, empiezan a aparecer figuras, y casi por azar pues surge todo un ejército que hasta hoy, hasta el día de hoy, sigue siendo, y se trata de buscar la tumba del emperador, una tumba que tendría un cielo, una cúpula hecha con lapislázuli, un material bastante estimado, que estaría hecha con perlas las estrellas, que tendría ríos de mercurio, es decir, reflejaría, recogería todo lo que era su antiguo reino en forma de materiales preciosos, ¿verdad? Todavía no se ha encontrado. Fíjate que todos los guerreros tienen una cara diferente. Y es que se como las muñecas Kabifaki, esta tan famosa, que cada muñeca era totalmente diferente, es decir, no había un molde para todos, sino que cada una estaba hecho como Dios, a imagen y semejanza de su Dios. Cada figura y de cada guerrero. Cada guerrero se encargó de tallar, de esculpir su propio rostro y de encajarlo en un cuerpo, que los cuerpos en este caso sí, pues tienen más diferencias o son más parecidos, ¿verdad? No hay dos guerreros iguales. Luego hay un cuerpo de infantería, más de 4.000 guerreros de infantería, un cuerpo de guerreros que están en otras posiciones, arrodillados, en otras actitudes, cuádricas con caballo, y finalmente pues debe de estar la tumba de Qixi Huang, ¿verdad? En todo esto hay otra historia también curiosa, que evidentemente yo imagino que el emperador en su época quiso hacer como hacían los antiguos faraones: me entierro, pero me entierro con todo mi séquito, para que en el más allá los ejércitos de las tinieblas se puedan enfrentar a mi ejército. En el año 1984, décadas realmente de los 80, Patrimonio de la Humanidad, la UNESCO lo declara como Patrimonio de la Humanidad. Y a partir de entonces son imágenes protegidas, imágenes todas y figuras protegidas, que deben de estar pendientes de la conservación y de la preservación como un elemento importante. Hay más datos curiosos, porque fíjate que con este ejército de terracota, que realmente es delicado, pues también se conmemoraban una serie de batallas que el emperador como tal pudo ganar. Y es algo más, es un tránsito no ya en esta vida, sino un tránsito hacia la otra vida. Hablamos del emperador que se sospecha fue el inspirador o el primero que se le ocurrió la idea de la Gran Muralla, ¿no? Exactamente, fue el que quiso separar... O sea, con un ego el tipo... No, pero en torno a la Gran Muralla China hay una leyenda urbana, que es que él quiso separar China del resto del mundo, y no es así. Realmente él tan solo trataba de poner un obstáculo grande a las tropas mongoles, que eran famosas por atacar a caballo. Entonces esa muralla imposibilitaba el paso de los caballos, con lo cual a los guerreros mongoles prácticamente los dejabas pues su elemento principal. Por eso se construye la Gran Muralla China, que sabes que tiene más de 6.000 kilómetros, pero luego en ramificaciones pues hay que añadirle casi 3.000 más, con lo cual estamos ante uno de los grandes monumentos. A él se debe. Su biografía era compleja, era un tipo bastante curioso,
era un tipo de un carácter bastante también quisquilloso. Se dice que cuando se construía la Gran Muralla China, quien fallecía enterraban en los cimientos de la Gran Muralla, con lo cual es un gran cementerio, pero igualmente también fue un individuo que trató de preservar la seguridad, trató de preservar sobre todo la intimidad de su reino. Con lo cual, bueno, ¿qué gobernante en su época no hubiera querido lo mismo? Estamos hablando de aproximadamente 2300 años de antigüedad, casi 23 siglos. Eran otros tiempos. Se conservan además de una forma genial. Porque han estado bajo tierra. Vale. Han estado bajo tierra, han estado enterrados, y aquello que ha servido para ocultarlo durante tantos siglos también ha servido para preservarlo durante tantos siglos. Por eso el estado de conservación es tan absolutamente demoledor, es tan absolutamente tremendo. Unos guerreros de Xi'an que han inspirado incluso películas. Sí. La propia momia 4, la 3. La tercera parte se basa precisamente de una forma un tanto exagerada, por no decir muy exagerada, en todas estas figuras que hoy tenemos la oportunidad de ver, y que a lo largo de la exposición pues lo que nos va explicando primero son cada uno de los ejércitos, a qué pertenecía, a qué orden, a qué facción pertenecía, otras puntas de lanza que podemos encontrar, elementos de arcillas con los que han sido construidos. Es decir, se ve un poco todo el proceso que tiene que ir más allá de esa grandiosidad que tiene el contemplar en sí el ejército de Xi'an, el ejército oeste guerreros de terracota. Lo consiguió, ¿no? El Qin Shi Huang consiguió pasar a la posteridad, que era lo que pretendía, entre otras cosas, ¿no? Sí, logró pasar a la posteridad por muchos hechos. Primero por su indudable afán de conquistador, por esa gran muralla china, por este ejército de terracota, por sus maldades, un poco por todo, un poco realmente por unificar un reino. De alguna forma no le hacía falta esto del ejército de terracota. El ejército de terracota realmente era un acompañamiento al otro lado, un acompañamiento al más allá, el que no se sintiera solo y el que fuera acompañado con todo un séquito, en este caso multitudinario séquito. Menos mal que le dio por convertirlo en figuras, no como los faraones egipcios que decían que se los llevaba en carne y hueso y los metía con ellos a morir en las tumbas, ¿no? Eran, siendo un concepto análogo, pertenecía a la misma idea, es decir, me voy, pero me voy con todos los que estuvisteis en vida. Sí, sacerdote, pero no estaban vivos, por lo menos. Claro, de momento en la tumba de Qin Shi Huang no se ha descubierto ningún elemento o ninguna persona que fuera enterrada en vida. Pero bueno, teniendo en cuenta que falta por descubrir lo más grande, aún estamos en eso. Y un último detalle que también te quiero dar en torno a lo que es todas estas tumbas y demás. Pirámides. Sabes que las pirámides, bueno, pues están en Egipto, están en Mesoamérica, están en Sudamérica, algunas. Se han descubierto algunas en Europa, dicen que en Bosnia, yo no me atrevo a tanto. En Asia y en China. Y hay quien se sorprende con esto y dicen, ¿en China? En China hay una serie de montañas que se cree que bajo esa superficie verde, cuando uno pica, realmente se va a encontrar con un denso manto de tierra, pero debajo hay pirámides. Y justamente, bueno, quién sabe si uno de los montículos que jalonan toda la zona de Xi'an, pues nos vamos a encontrar precisamente esa tumba piramidal, sería bello, de Qin Shi Huang, con todo su ejército y todo este cortejo tan magnífico en terracota, elemento que también es delicado y que, bueno, hoy podemos admirar y podemos contemplar. Decía Javier Sierra, se lo comentaba, y te lo pregunto a ti también, tú como gran investigador también de la historia, del enigma, hay mucho todavía, aunque parece que ya lo hemos investigado todo, hay mucho por descubrir en el mundo oriental, ¿no? Sí, bastante. Quizás es la gran cultura, la cultura desconocida. China, Japón, la zona de Mongolia incluso, que dio grandes guerreros como el Gran Khan, pues nos han escondido aún mucho. La propia tumba de Gengis Khan no se sabe dónde está. Él murió, cuando murió directamente lo enterraron en un lugar, todos los guerreros que fueron con él los asesinaron y luego desviaron el curso de un río para que pasara por allí. Imagínate cómo tiene que estar escondida la tumba. Y las pocas ganas de que volvieran que tenían los demás, ¿eh? Claro, no, el resto porque quien lo supiera lo mataban. Tenemos el propio ejército de terracota, lo que queda por descubrir, esas supuestas pirámides que nos quedan aún. Si nos vamos al mar, tenemos el mar del dragón, que esconde todo un triángulo de las Bermudas, con todo lo evocador que eso es, ¿verdad? Si seguimos en la zona de China,
Continuamente están apareciendo fenómenos relacionados con el fenómeno ovni, con monstruos que aparecen, monstruos en este caso que son especies criptozoológicas, pero que van apareciendo, es decir, nos vamos encontrando con todo un ejemplo, con toda una, yo te diría que cosmología del misterio en la propia China, con lo cual nos tiene que dar todavía mucho de sí. Amén, de que hablemos de Japón, que hablemos de los antiguos samuráis, que hablemos de los antiguos ninjas, de sus técnicas guerreras, de las geishas. Bueno, cuántas cosas podemos hablar aún de China, cuántas cosas podemos hablar de Japón, de Asia, que nos está escondiendo y que sin duda es un gran continente lleno de misterios. Pues ya nos ha dado pistas para próximos programas nuestro asesor, maestro y amigo José Manuel García Bautista. Amigo, muchas gracias. Compañeros, gracias y seguimos disfrutando de la exposición. Ya lo saben, aquí, en el maravilloso Puerto de las Delicias, Muelle de las Delicias de Sevilla, los guerreros de terracota. Besitos, Cañas y Barrios en el lejano oriente.